Ángeles, personas espirituales, guerreros elementales. Los ángeles no tienen un cuerpo físico, son de una sustancia intelectual completamente separada de la materia. Son forma pura, lo que significa que no ocupan un espacio. No están compuestos por partes y no dependen de un cuerpo para existir, ni tampoco se ven sujetos a la corrupción material. No pertenecen a nuestro tiempo, sino al tiempo, una duración intermedia entre el tiempo y la eternidad. Los ángeles son seres subsistentes. Al existir sin una materia limitante, son su propia naturaleza individual. En el mundo tangible, las cosas se multiplican por la materia. Por ejemplo, nosotros como humanos compartimos la misma especie, la humanidad. Pero lo que hace que tú no seas esa totalidad es tu cuerpo. Tu materia concreta es lo que te individualiza, aunque sigas perteneciendo a esa misma especie, a esa forma universal a la que pertenece tu ser individual. En los ángeles no hay una materia que los individualice. Cada ángel es su propia especie, porque si una forma existe sin materia que la multiplique, esa forma no puede repetirse. Y si cada ángel es una especie única, entonces cada uno refleja un modo irrepetible de inteligencia divina. Son seres de singularidad ontológica. Existen solamente en su modo de ser. Aunque sean únicos en su especie, son creaciones de un Dios de orden, por lo tanto, obedecen a una jerarquía, pero al ser seres inteligentes, participan de la sabiduría de Dios en medida de su grado de iluminación, en escalas ascendentes o descendentes, en relación a la distancia de la luz de la divinidad, que es el principio y finalidad de todo, la verdad, Dios. No todos los ángeles reciben la misma intensidad de claridad. Su intelecto está configurado para recibir la verdad de manera intuitiva. Dios ya los creó con un conjunto de formas inteligibles en su intelecto. No aprenden discursivamente como el ser humano. Lo que me hace pensar, ¿será que perdimos facultades de revelación al intercambiar la verdad en obediencia a Dios por el conocimiento de servirle al mundo al comer del fruto en el Edén? Adán le dio el hombre a los animales y él no estudió biología. Era la mera sapiencia antes de la ciencia. El ángel no abstrae información. En su mentalidad ya existen principios formales que han sido impresos de las cosas que pueden conocer. Desde su acto de creación, recibieron intelectualmente las formas de las naturalezas creadas, los principios de la ordenación cósmica, las causas fundamentales, tanto materiales como espirituales, y su agencia según su rango en la jerarquía celestial. Ecolesti, jerarquía. Cada ángel es una nota única de una jerarquía que es armónica. En esta participación jerárquica de la luz divina, existen ángeles que su única labor es contemplar la Trinidad, como en Isaías 6:3, cuando vemos a los serafines exclamando: Santo, Santo, Santo.
y en una escala menor tenemos a los ángeles guardianes. En el libro de Hebreos vemos que los ángeles, al ser siervos de Cristo, estos ministran para nuestra salvación, no solamente espiritual, sino que también en el plano físico, como vemos en el libro de Hechos. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la prisión para que éstos siguieran predicando el Evangelio. Ellos son enviados por todas partes por amor a nosotros. De la misma manera que lo vio Jacob en la escalera, la presencia angélica se moviliza de arriba hacia abajo sin detenerse. Y de verlos, no temáis, porque ellos están a nuestro servicio. Los ángeles se encargan de transmitir y custodiar el dinamismo de la naturaleza del cosmos. Dios gobierna lo visible a través de lo invisible, por lo que no solo existen leyes naturales, sino agentes espirituales que las ejecutan. Los ángeles pueden actuar sobre la materia, pero no son creadores de sustancia, mas son capaces de producir efectos físicos coordinando las fuerzas naturales de la realidad. Un elemento principal en su agencia es el aire, lo cual es curioso porque artística o simbólicamente siempre son representados como criaturas aladas, aéreas. En Apocalipsis 7 podemos ver cómo los ángeles controlan el aire al detener los 4 vientos angulares de la tierra, obteniendo potestad sobre las aguas y la biosfera. Más adelante, en el mismo libro, en la visión del 7º sello, aparecen 7 ángeles con trompetas, siendo estos instrumentos musicales de aire. Al tocar las trompetas, invocaron todo tipo de devastación sobre la faz de la tierra: truenos, terremotos, fuego, granizo, pestes, el movimiento catastrófico de las esferas celestes y más cosas de muerte. Pero los ángeles no solo actúan en las realidades exteriores, sino que también iluminan interiormente, dan luz al entendimiento y motivan la voluntad hacia la verdad sin interferir en nuestra libertad. El santo arcángel Gabriel le dijo al profeta Daniel: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Y en el libro de Apocalipsis, que en sí significa revelaciones, podemos ver en su primer capítulo y en su primer versículo que Dios le da la revelación profética de Jesucristo al apóstol San Juan a través de su ángel. Ellos son mensajeros. Eso es lo que significa la palabra ángelos en griego. Los ángeles reciben luz divina para ser transmitida por orden de Dios, para que influya en las disposiciones humanas, iluminando nuestro intelecto, voluntad, imaginación e incluso nuestros sueños. Pero estos nunca controlarán tu mente o anularán tu juicio. Los ángeles solo te pueden mostrar el bien, pero no pueden obligarte a elegirlo. En diferencia, los demonios son maestros de la mentira y también influyen en la imaginación, al igual que los ángeles, pero estos confunden el intelecto y te inclinan hacia el mal. Se alimentan de tus pasiones desordenadas e inoculan pensamientos intrusivos, distorsionando tu sana percepción de la realidad, llevándote a cometer acciones externas que en casos extremos llegan a la posesión. En el libro de Efesios 2:2 se le describe a Satanás, que el Adón lo reprenda, se le describe como el príncipe de todas las potestades del aire,
Al estar hablando de príncipes y potestades, estamos refiriéndonos a ángeles caídos, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad que corrompen el orden cósmico y atormentan a las naciones desde los imperios, que al igual que el aire son invisibles. El aire es una atmósfera de batalla espiritual, un nivel intermedio de resistencia entre cielo y tierra, donde operan potestades angélicas que salvaguardan el orden y demonios que distorsionan lo establecido. La luz puede viajar en el vacío, pero el sonido necesita al aire para desplazar su vibración. La influencia demoníaca es ruido, una distorsión que antagoniza el orden sinfónico de lo creado, sembrando pensamientos destructivos, levantando gobiernos opresores, manipulando procesos históricos y multiplicando tensiones colectivas que amplifican el desorden para la autodestrucción del género humano. Pero el mal no tiene autonomía absoluta. Ese campo espiritual no le pertenece a Satanás. Él, como príncipe, tiene poder de influencia, pero nunca de total autoridad, porque rey solo hay uno, y ese es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. En la historia de la humanidad han sido tantas las culturas que mitológicamente han atribuido un estado de deidad a fuerzas de la naturaleza. Muchos de estos grupos le han rendido culto a estos demonios a través de sacrificios humanos. En la Biblia tenemos el ejemplo de Baal y Moloch como entidades atmosféricas sedientas de sangre, pero también tenemos registros de este tipo de prácticas en muchas de las culturas de Mesoamérica, que gracias al triunfo del Evangelio en tiempos de la conquista y liberación de América, dejaron de ser una realidad imperante, aunque hasta el día de hoy podemos encontrar evidencias de rituales oscuros en relación a estructuras de poder que someten desde las sombras a las naciones del mundo. Son redes internacionales de satanismo, producto de una sofisticación de la idolatría heredada por reinos caídos de la antigüedad. Hay demonios viviendo entre nosotros, y muchos de ellos han incluso dictado libros que han sido principio para falsas religiones importantes de la actualidad, bajo el relato que estas escrituras fueron instruidas por ángeles. Por eso, San Pablo en el libro de Gálatas nos advertía que cualquier evangelio enseñado por ángeles que difiera de la enseñanza apostólica de la Iglesia de Cristo es anatema. En 2 de Corintios, San Pablo nos revela que Satanás se revela como un ángel de luz, y en Colosenses nos exhorta acerca de no adorar a los ángeles, porque puede ser culto a los demonios. Además, la latría, la adoración, está reservada únicamente para Dios. Los ángeles merecen dulía, respeto y veneración, muy diferente a la angelolatría de las corrientes de la nueva era, que interactúan con demonios pensando que son seres de luz. Falsas doctrinas de ángeles que no se someten al orden establecido por Dios. Dios es causa primera y los ángeles causa segunda, que mueven la realidad a los fines establecidos, comunican la racionalidad inscrita en las cosas, poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios y obedecen la voz de su precepto, cooperan en el dominio de las razones divinas del mundo. Dios gobierna lo inferior por medio de lo superior, pero estos seres no tienen poder absoluto independiente y tampoco son omniscientes,
porque solo Dios conoce el corazón de los hombres. A los ángeles les es imposible conocer el futuro de la libre voluntad de las criaturas, porque eso solo lo ve Dios desde su eternidad. Eso mantiene el libre albedrío de los hombres intactos. Los ángeles también tienen libre albedrío. Eligen o no participar de la voluntad de Dios, la elección angélica. La voluntad se sujeta al intelecto. Los ángeles son conscientes según lo que conocen inteligiblemente por Dios. La comprensión de las consecuencias de sus actos es directa y no dependen de la progresión del tiempo para esclarecer una idea. Los ángeles eligen con pleno conocimiento, no cambian de opinión, por eso son obedientes al bien que libremente aman, y los que no, nunca se arrepienten y se condenan. En el Evo, al no estar sujetos al tiempo y sus procesos, su entendimiento es inmediato y por ende, su obediencia o sentencia queda fijada irrevocablemente, ya sea para gloria o destrucción. Nosotros los humanos, al vivir en una realidad temporal, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Nuestras faltas se cometen muchas veces por engaños, confusiones o debilidades de la carne que Dios en su misericordia perdona, restaura y corrige. Pero Lucifer, que el Adón lo reprenda, eligió el mal siendo inmediatamente consciente de sus consecuencias, y aún así decidió hacerlo. Por eso Dios tuvo que castigarlo y sentenciarlo a ser destruido, porque nunca se va a arrepentir. Él determinó su final desde su libertad atemporal. Por eso Cristo advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque es la obstinación consciente al bien reconocido, el rechazo del perdón mismo, ver el mundo de las tinieblas en vez de tener una visión beatífica, vivir perpetuamente en la mentira, aun sabiendo la verdad revelada. Asimismo, fue el plan de la encarnación revelada a los ángeles, la unión hipostática, el misterio que supera toda comprensión pensada, que el Dios inmaterial se volviera materia, el Verbo hecho carne, que lo inmortal viviera como uno de nosotros y se sacrificara por nosotros los mortales. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, tan grande que no hay explicación suficiente que agote su plenitud. Lo infinito volviéndose finito y lo finito volviéndose infinito en uno mismo. El alfa y el omega, el milagro de la vida sobre la muerte, lo grande de un verdadero Dios en la pequeñez de un verdadero hombre, que es más grande que las falsas deidades de toda la humanidad, por ser Dios en sí mismo. Los ángeles también fueron puestos a prueba ante la revelación de Jesucristo. Aceptar que lo divino asumiría naturaleza humana y que un hombre fuese elevado por encima de ellos requería de humildad, principio de toda santidad. En vez de adherirse al orden divino y participar en la verdad de Dios, Lucifer rechazó toda sujeción. Non serviam, no serviré. El orgullo de su corazón quería ser semejante a Dios, cuando solo Cristo
siendo el Hijo es Dios mismo. Después de la superbia siempre viene la caída. El orgullo como pecado rey le da significado al nombre de Satanás como obstáculo, porque impone resistencia ante lo ontológicamente ordenado. Lucifer es consciente que Dios es el bien supremo, pero decidió un bien inferior como un fin último, una contradicción. Querer ser lo más grande, rechazando la grandeza, la excelencia sin subordinación, una negación al primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, el engaño de la serpiente hacia los hombres fue imponerles la rebeldía, haciéndolos creer que ellos también podrían ser como Dios, su mismo pecado, para que suframos su mismo destino. Una clara distorsión del plan de la encarnación en la que Dios sería como uno de nosotros en Cristo y nosotros seamos uno por Él y para Él. Como una estrella besar a la altura de Dios, cuando es Dios mismo quien creó los cielos. ¿Quién es más grande que Él? Es por eso que Miguel significa ¿quién como Dios? Es este arcángel quien derrota a Satanás, la serpiente antigua, al diablo y a sus demonios, porque Miguel demuestra la grandeza de la gloria y la justicia de Dios, la defensa del orden divino. Miguel, como santo arcángel, es la sustancia intelectual real que contrarresta el orgullo intelectual del príncipe de toda falsedad. Y es que es verdad que en nuestros corazones fue puesta la eternidad. Muy en el fondo, todos sentimos que Dios existe, pero el orgullo de nuestro corazón y nuestro conocimiento de lo que consideramos como bien y mal es lo que le impide al hombre reconocer que Dios es real. Miguel es considerado uno de los grandes príncipes, también significando uno de los más grandes principios de la existencia, la supremacía absoluta de Dios. Por otro lado, Luzbel representaba la luz, la inteligencia, la belleza creada, pero al ser Satanás, Lucifer es principio de la rebelión. Se convirtió en oscuridad, en un necio creyendo ser sabio de su opinión, en la gran abominación de horrores y espantos, que aún así su fealdad logra seducirnos al pecado. Y es que vivimos en una batalla espiritual, donde un arcángel lo derrotó, un ángel lo ató y al abismo lo tiró, una mujer su cabeza aplastó, porque por ella vino un hombre, que es Cristo, que sobre éste en la cruz triunfó, y su plan de perdición expuso y arruinó. El pacto entre Dios y los hombres finalmente se restauró. Pero nosotros también somos partícipes de esta batalla. Velad y orad, dice la palabra. Tenemos 3 enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Pero sometiendo al primero, derrotamos a los otros 2. Pero más allá del humano, la lucha se libra en regiones celestes, en reinos espirituales. Nosotros como iglesia somos el cuerpo místico de Cristo y tenemos que recubrir nuestro cuerpo místicamente con la armadura de Dios y extender su reino sobre la tierra. Tenemos la palabra como espada que corta la mentira y trae la justicia. La vida en el Espíritu es paciencia, pero contra el mal se beligera resistencia. Como iglesia somos milicia. Los demonios
se mueven en legiones, pero nosotros tenemos a un Dios de los ejércitos, que en Él somos vencedores. Esta es la misión que se nos ha encargado, predicar el Evangelio por todas las naciones. Y no estamos solos, somos fieles, feligreses, predicadores, sacerdotes, monjes, santos como hermanos mayores espirituales, rezando por nosotros en la gloria de Dios. Pero también tenemos tropas de ángeles a nuestra disposición, fuerzas de combates en las huestes celestiales. No solo se trata de conocer al enemigo, sino de reconocer que tenemos más amigos de los que creemos y que Satanás no le conviene que sepamos de ellos. Pídele a Dios en el profundo secreto de tu oración que administre ángeles como armas secretas a tu disposición, que en tus estudios y decisiones te iluminen, que al dormir te cuiden y que en tus sueños te guíen, que te protejan en cualquier lugar en el que estés andando, ya sea de día o pernoctando. Encomiéndalos a tu familia, a tus seres queridos, y que sus alas bloqueen cualquier corriente de vientos extraños, y que sus espadas corten cualquier maldición en contra de tu sangre. Atrévete a subir a la escalera que dio Jacob, y si te cansas, extiéndeles una mano. No tengas miedo de caer, que con sus alas te harán volver. Vos, al igual que ellos, somos guerreros. Lucha con ellos para reclamar tu bendición como Israel. Piensa en Jesús en el desierto, cuando en 40 días de ayuno se enfrentó al diablo, apartado espiritualmente y en su carne machacado, fue tentado sin caer en pecado. Siendo testigos de esta lucha interna, nuestros vigilantes seres alados. Cuando te sientas solo y contra el pecado acorralado, recuerda que estás a un solo llamado para que el enemigo sea interceptado. Clama a Yahweh. Lucifer es un principado, pero de Cristo es el reino, y en sus filas estos caballeros celestiales están al servicio para que vos seas salvado. Como guerrero, tienes que ser fuerte. Aliméntate de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que sepas discernir los espíritus. El diablo distorsionó las escrituras de Salmos 91 con el objetivo de poner a prueba el poder de Dios como espectáculo, específicamente en el ministerio de sus ángeles. Pero Cristo, con la misma escritura de Deuteronomio 6, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo se fue huyendo, e inmediatamente ángeles bajaron a Cristo en adoración y servicio. Premeditadamente, Lucifer, como ángel caído, invirtió la energía de los salmos, que son canciones, oraciones que tienen carga musical, algo que en los ángeles es de carácter elemental, y se trataba de un versículo que hablaba del ministerio angelical. Pero Cristo, habiendo humillado su cuerpo, rectifica su autoridad total celestial, reprendiéndolo con el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, siendo Él el sacrificio del segundo pacto,
que escribe la ley en nuestros corazones para que distingamos todo lo malo que se quiere hacer pasar por bueno, la verdad triunfando sobre la mentira. Lo que parece divino muchas veces es autoría del primer mentiroso y asesino. Las malas influencias intentan pervertir la obediencia, pero la cruz permanece aunque el mundo se encandece, ya sea orando o ayunando, pero principalmente estando firmes en lo que está escrito. No solo siempre andaremos con nuestro ángel custodio, sino con todo un ejército, y desde los cielos, en coros, el resto del repertorio.